Vamos a dar ahora el siguiente paso en el estudio de las evoluciones de los sistemas materiales en las que estos intercambian calor y trabajo con el medio. ¿Qué hicimos hasta ahora? Además de precisar los términos contenidos en la definición de termodinámica que acabo de repetir, aquellos que fueran precisables inmediatamente, definimos cantidad de calor, término también incluido, que necesitaba más desarrollo para darle un significado preciso desde el punto de vista de la termodinámica. Para eso tuvimos que definir primero la magnitud-temperatura. ¿Cómo definimos magnitud-temperatura? A través del principio cero de la termodinámica, que sintetiza la evidencia empírica reunida sobre la cuestión de los estados térmicos de los sistemas materiales. Definido temperatura, con este recurso, con esta variable de estado definida, observamos y estudiamos cualitativa y cuantitativamente cierto tipo de evoluciones de los sistemas materiales consistentes en mezclas de sustancias puras a presión constante en una y dos fases. Con ese estudio definimos cantidad de calor y en el camino definimos dos variables de estado, dos propiedades de estado adicionales de las sustancias puras. El calor específico, que nos permite calcular cantidades de calor intercambiadas por las sustancias puras de manera sensible a los cambios de temperatura cuando éstas están en una sola fase, y además otro parámetro, el calor latente de cambio de fase de la sustancia pura, que se llama así porque el cambio de fase de sustancias puras a presión constante se produce también a temperatura constante y por lo tanto no es sensible al cambio de temperatura, por eso se lo llama latente. Y aquí estamos. Ahora vamos a dar el siguiente paso. ¿Cuál es? Analizar cualitativamente los estados de equilibrio termodinámico de las sustancias puras. Equilibrio termodinámico implica estado estacionario, es decir, no dependiente del tiempo, y además el no intercambio ni de calor ni de trabajo entre sistema y medio. Esto es un estado de equilibrio termodinámico del sistema, de un sistema termodinámico. Para estudiarlo, vamos a nuevamente echar mano de la regla de Gibbs, que nos decía que una sustancia pura en la escala de observación de la termodinámica tiene a lo sumo 2 grados de libertad. Una sustancia pura es un único componente y puede estar como mínimo en una sola fase. Si está en una sola fase tiene 2 grados de libertad. Esto quiere decir que el estado de equilibrio de una sustancia pura en una fase puede representarse siempre como un punto en un espacio de 3 dimensiones, un espacio euclidiano en el que ubicaremos en el eje Z una magnitud, una variable de estado que elijamos como dependiente, y en los ejes X e Y dos variables de estado independientes entre sí, elegidas como variables independientes. Nosotros vamos a analizar ahora estados de equilibrio en presión como variable dependiente y volumen específico y temperatura como variables independientes. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar lo que la evidencia empírica indica que estos diagramas son y primero entenderlos geométricamente. Esto es lo que vamos a hacer en este bloque. Para que el video no fuera la mayor parte del tiempo ustedes mirándome la espalda, mientras dibujo, elegí tenerlos dibujados previamente, como los cocineros en los programas de televisión. Y esto al precio de que la primera impresión puede ser un poco confusa. Así que, además de tenerlos dibujados lo mejor que me sale en 3 dimensiones y también 2 proyecciones para mejorar la comprensión, los voy a ir reconstruyendo en esta zona para entenderlos mejor. Hay 3 ejes, como dije, presión, volumen específico y temperatura, pero acá la primera particularidad, la temperatura,
crece hacia adentro en vez de crecer hacia afuera, como suele ser lo habitual en diagramas tridimensionales que estamos acostumbrados a mirar. Vamos a dibujar el eje horizontal más horizontal. Así comenzará nuestro diagrama. Y un punto sobre la superficie es un punto, presión, volumen específico y temperatura. Este punto, según la regla de Gibbs, es el único punto para este volumen específico y para esta temperatura. Este es el único punto de presión al que el sistema puede estar en equilibrio termodinámico con el medio, en estado estacionario y sin intercambiar ni calor ni trabajo con el medio. Cambiando los valores de temperatura y volumen específico, tendremos distintos puntos que representan la superficie, que podemos imaginar como una superficie cualquiera en el espacio. Esto sería, en principio, lo que vamos a averiguar es qué forma tiene esta superficie. El análisis cualitativo nos permite identificar superficies que llamamos características para grandes grupos de sustancias. Es decir, el análisis de un mismo gráfico nos permite sacar conclusiones sobre las propiedades de un gran conjunto de sustancias. Vamos a ver que hay dos grandes tipos de diagramas de equilibrio. Aquellos que corresponden al agua y un puñado de sustancias más, y aquellos diagramas de equilibrio que corresponden a el resto de la sustancia. ¿Cuál es la diferencia? El agua se dilata al solidificarse. La inmensa mayoría de las sustancias se contrae al solidificarse. Esto implica que el hielo flota, mientras que la fase sólida en la mayor parte de las sustancias descansa en el fondo cuando coexiste con su fase líquida. Este es el tipo de sustancias que vamos a estudiar ahora. Pero antes, podría no haberlo dicho esto, porque antes vamos a entender geométricamente la superficie. Lo primero que vamos a hacer es elegir límites. Borramos esta expectativa primaria sobre lo que puede ser la superficie. Y lo primero que hacemos es elegir límites en presión, volumen específico y temperatura, lo cual quiere decir elegir 6 planos coordenados que definirán un cubo. La superficie dentro de ese cubo ocupa cierto lugar, sería como tallarla, ¿no? Entonces tenemos los límites externos, la superficie estará acá adentro. Como va a estar acá adentro, no dibujamos las aristas externas del cubo y también borramos los ejes que van a estar tapados por la superficie y nos queda esto. Este es el contorno exterior de nuestro diagrama tridimensional. El eje de temperatura tiene la flecha hacia adentro, la temperatura crece hacia allá. ¿Por qué? Dibujado el eje de temperaturas de esta manera, la superficie la veremos como un techo que estamos mirando desde arriba. Si hubiéramos dibujado el eje de temperaturas hacia afuera, tendríamos que haber mirado el techo desde abajo. Por alguna razón resulta más intuitivo, más fácil visualizar la forma de una superficie de un techo si lo miramos de arriba. Lo siguiente que vamos a dibujar son las intersecciones de la superficie característica con estos planos coordenados. Ninguna de estas líneas pertenece a la superficie característica. Las que voy a dibujar ahora sí, por eso las dibujo en amarillo. Por eso, porque es la única tiza que encontré de color.
esta no, me equivoqué, estaba en blanco. Estas líneas que dibujé en amarillo pertenecen a la superficie característica. Son las intersecciones de la superficie característica con los planos límites de nuestra área de dibujo. Ahora voy a grisar estas áreas que tampoco pertenecen a la superficie característica. ¿Qué quiere decir que no pertenecen? Este punto, que imagino ubicado sobre la superficie que acabo de grisar, corresponde a ciertas coordenadas: presión, volumen específico y temperatura. Bueno, la sustancia, esta, no puede estar en equilibrio termodinámico en este punto. Eso quiere decir que no pertenece a la superficie característica. Este de tramito es horizontal. Acá podemos identificar estas líneas en este diagrama que está completo. Seguimos completándolo. Ahora viene la parte más importante del diagrama característico, que son ciertas singularidades de la superficie, que voy a dibujar ahora. A esta superficie las rayo horizontalmente . ¿Por qué las rayo horizontalmente? Aquí también. Porque estas superficies son regladas. ¿Qué quiere decir que son regladas? Yo puedo deslizar una recta, una regla, sobre ella, de manera que todos los puntos de la recta están ubicados sobre la superficie. Y estas rectas son perpendiculares al eje de volúmenes específicos. Esto en rigor completa la superficie. Todo lo que está rayado en blanco más lo que no está grisado es parte de la superficie característica. Ahora, lo que vamos a hacer es agregarle líneas sobre la superficie para entender mejor la forma. Estas tres rayadas tienen forma de tobogán. Esto es, están todas inclinadas hacia atrás. Es decir, a medida que aumenta la presión, se inclina hacia temperaturas crecientes. Acá quizás se ve mejor. La que tiene mayor pendiente es este tobogán angosto, y la que tiene menor pendiente, la que está más aplastada hacia atrás, es esta que tiene forma de campana y que vamos a llamar campana de aquí en adelante. Bien, vamos a ir identificando las otras líneas amarillas que están dibujadas acá sobre el diagrama completo. La más importante de todas es una isoterma, es decir, la línea que se obtiene por intersección de la superficie característica con un plano perpendicular al eje de temperaturas. La voy a dibujar. No es una isoterma cualquiera, es la isoterma que pasa por el vértice superior de la campana, que es un punto muy importante, que se llama punto crítico. Lo voy a señalar acá, en el diagrama completo, y acá. El punto crítico es el vértice de la campana. Y la isoterma que pasa por ahí se llama isoterma crítica. Esta parte no es parte de la isoterma crítica, tendría que estar dibujada en blanco y acá también. Pero bueno, hay que elegir. Si
La dibujamos en blanco, por ahí no queda claro que forma parte de la misma línea. Y si lo dibujamos en amarillo, puede inducir a alguien a confundirse y creer que eso es parte de la superficie característica, ¿no? Esa es la isoterma crítica. Esta parte de la superficie característica, todo lo que queda de la isoterma crítica hacia temperaturas crecientes, tiene forma también de tobogán, tiene forma de pista de skate. La pista Zenú de skate, bueno, esta curva de hecho, es prácticamente una hipérbola. Entre esta y la isoterma crítica, acá hay dibujadas otras dos. Serían estas. ¿Por qué hay dibujadas dos? Porque mientras que esta es todavía una hipérbola, esta ya está deformada, como está deformada la isoterma crítica. Es como si el tobogán tuviera acá una suerte de chichón. Esta deformación es consecuencia de la proximidad de la campana. Las líneas que siguen también son isotermas, todas estas que se continúan sobre el plano coordenado como rectas paralelas al eje de volumen específico. La que sigue es una isoterma que entra en la zona de la campana, esta de aquí. Tiene esta particularidad, la dibujamos acá. Cuando entra en la campana, se corresponde con un horizontal, es decir, dentro de la campana, la isoterma coincide con una generatriz de la superficie reglada, que es con una de las rectas que puede generar la superficie reglada. Si nos vamos hacia temperaturas menores, podemos tomar la parte del diagrama ocupado por el tobogán más angosto, el tobogán de la izquierda. Acá dibujamos esta isoterma. Esta de acá. Que tiene dos tramos horizontales, al pasar por el primer tobogán y al pasar por el segundo tobogán. Mejor dicho, el segundo tobogán es un tobogán, pero es la campana. Es un tobogán que se cierra. Este no se cierra. Estas dos líneas son prácticamente paralelas. Finalmente, a una temperatura todavía menor, una isoterma se representa de esta manera. Accede la isoterma a la superficie reglada cuando estos dos, la campana y este tobogán, se unieron en este más amplio, no mucho más amplio, que contiene la campana, el ancho de la campana, más este tobogán más angosto. Para completar la interpretación geométrica, dibujé acá dos proyecciones.
la proyección en el diagrama presión-volumen específico, es decir, este diagrama en 3 dimensiones visto desde el eje de temperatura, por eso acá dibujé este círculo con la crucecita, indica una flecha entrante, que es el eje de temperaturas, que entra hacia adentro, y acá están dibujadas las mismas isotermas. Luce bastante similar a al tridimensional, y la que es más significativa, porque es menos intuitiva, es la proyección en el diagrama de presión-temperatura. ¿Por qué? Porque acá se ve claro que estas superficies regladas que dibujé rayadas se proyectan en el diagrama presión-temperatura como curvas, porque las generatrices de esas superficies son paralelas al eje de volumen específico que está aquí saliendo perpendicular. Este es el tobogán angosto, el que tiene más pendiente, este de acá, positiva la pendiente. Esta es la campana, que es la que tiene menos pendiente, y este es el tobogán que reúne campana y el tobogán angosto. No les estoy dando nombres termodinámicos a ninguna de estas zonas porque nos estamos circunscribiendo a comprender esto geométricamente. Este es el punto crítico. Ese nombre sí es termodinámica, pero no induce a ningún error porque no da ninguna señal de qué quiere decir. Punto crítico. Y este se llama, en el diagrama presión-temperatura, punto triple. El punto crítico también es un punto en el diagrama presión-volumen específico. Pero el punto triple, en realidad, el punto triple en el diagrama presión-temperatura es la proyección de esta recta, esta de aquí, que se llama recta triple. En este diagrama está trazada una intersección más de la superficie con un plano perpendicular o paralelo a alguno de los planos coordenados, perpendicular a alguno de los ejes. Es esta línea amarilla que está aquí, que es una isobara, es el corte de la superficie característica con un plano perpendicular al eje de presiones. Esa línea se proyecta aquí como un horizontal, es un diagrama presión-temperatura, y aquí también es un diagrama presión-volumen específico. Estos dos diagramas están sincronizados o coordinados. Sincronizado es un término que se volvió popular con la sincronización de celulares y computadoras y calendarios y todas esas cosas, y agendas, pero en rigor hace referencia al tiempo. Acá no existe el tiempo, son diagramas de equilibrio. Lo que están es coordinados porque tienen el eje de presión común. Por lo tanto, el punto crítico está en el diagrama de presión-temperatura a la misma altura que aquí. Se proyectan y esas son las líneas horizontales que ustedes ven pasar de un lado para el otro. El punto triple es la proyección de esta recta triple. Esta línea, que es una isobara, que en estos dos diagramas es trivial dibujar, aquí está dibujado en el diagrama tridimensional. Y lo podemos repetir acá. Coincide con una isoterma como este. La hice coincidir acá con la isoterma. ¿Por qué coinciden? Porque así es la forma de la superficie. Como esta superficie se proyecta en el diagrama presión-temperatura como una curva, en todo este recorrido la presión y la temperatura son las mismas. Están representadas por este punto. En este diagrama
es la intersección de la isobara esta con esta isoterma. Es esta isoterma con esta isobara. Mientras están dentro del tobogán coinciden. Después vamos a ver qué significado termodinámico tiene esto. Cuando salen del tobogán, la isoterma sigue acá hacia abajo, como está dibujada, y la isobara sigue así. Esta también es una isobara, dada el límite. Acá, si la seguimos dibujando, sería algo así. La única línea volumen constante que hemos dibujado en este diagrama es esta de acá. Que es esta de aquí. Bien. Entender geométricamente la superficie característica, que así se llama, la superficie de equilibrio de esta sustancia pura, es poder, por ejemplo, dibujar otra isoterma en una posición cualquiera, o, y esto se los dejo como ejercicio hasta el siguiente bloque, dibujar una isocora, dibujar otra isocora como esta, pero que atravesara la superficie reglada, por acá, por ejemplo. Perdí la tiza amarilla. Acá está. ¿Cómo sería una isocora que arranque de acá? Esto no es parte de la superficie característica, arranca de aquí. ¿Cómo sigue? ¿Y cómo se dibuja en los tres diagramas? Le doy una ayuda. Se los dibujo en este diagrama. Digamos que es la isocora que justo coincide en el borde derecho de la campana con la isobara que está dibujada. Es decir, una isocora que se dibujaría en el diagrama presión-volumen específico así. ¿Cómo dibujan esta isocora? En este diagrama y en el tridimensional. Se los dejo. En el bloque que viene empezamos a interpretar la superficie característica desde un punto de vista físico.